día de hoy, ¿no? Bueno, esta tarde el último que entra, perfecto. Vamos a hacer entonces el control nuevamente de este otro periodo de clases, ¿no? Que según el horario tenemos, ¿no? Por supuesto, ¿ya? Entonces, aquí estaría la segunda parte, ¿no? Ahora, ¿cómo? Vamos. Pueden ir poniendo presente, por favor, en el chat, gracias. A la hora, ¿no? 11:15. Entonces, en cantidad de estudiantes estamos con 96. No sé si están ubicados. ¿Está bien? 96. Ok, esto sería en docencia, ¿no? Esto sería eso, perfecto. Y ahora sí, ya los tenemos. Perfecto. Ok, entonces continuemos ahora con el tema de lo que estábamos revisando, ¿no? Capítulo 1, ya. Ustedes van a prácticamente hacer un Excel mucho más ampliado, ¿no? De cada uno de los términos, ¿no? Vamos a explicar esta primera parte, pero antes de nada, consultar si hay preguntas. Algo que quieran preguntar, por favor. Dije, una pregunta, ¿van a hacer campos? Ah, ya, tú estás preocupado por la parte práctica de la materia. Mira, a la última reunión que me informaron es que en este semestre no está permitido todavía ninguna clase presencial ni prácticas, ¿no? Entonces, sé que nos han mandado para el tema de exámenes, ¿no? A los docentes un formulario para que los docentes que quieran tomar un examen presencial, ¿no? Puedan inscribirse y poderlo hacer. Pero en el entendido de que son esos docentes que tienen muchos estudiantes y además, pues, ajusta la, digamos, la rigurosidad, ¿no? De tener tu carnet de identidad y todo eso, ¿no? ¿Cuál es el problema? Que una vez que dan el examen, bueno, supuestamente deberían estar con las medidas de bioseguridad, ¿no? O sea, separados, distanciados, qué sé yo. Y después de eso necesitaríamos, creo que, eh, eh, ¿cómo se llama? Fumigar el aula o algo así, ¿no? Entonces, analizaron ese problema, ¿no? Pero yo en realidad estoy esperando, de momento solamente estoy pasando las clases virtuales, ¿no? Como corresponde, ¿ya? Entonces, si hay la fase de campo, les vamos a avisar de aquí a un mes, no sabemos, Alejandro. De todas maneras, dos normativas que nos han hecho conocer en las últimas semanas es no existe ninguna clase presencial de momento. Segundo, no existen auxiliares ad honorem en ninguna materia, porque eh, ¿qué habrá pasado? Pues, bueno, se supone que ellos son los que también promueven un problemas, ¿no? Entonces, no tenemos ni auxiliares, no tenemos tampoco clases presenciales. Son las dos cosas que deben conocer. ¿Listo? Bien, ¿alguna otra pregunta? Ingeniero, buenos días. Sí, Gustavo.
Sobre la práctica, en la primera pestaña tenemos que subir una foto del mapa mental y una foto selfie, ¿verdad? En la segunda pestaña, no en la primera. La primera es tu carátula. Ya, entonces, ¿tiene que ser el mapa mental que hicimos o tenemos que hacer otro? Claramente, antes de salir de la anterior clase, hemos dicho que es el mejorado, porque es hasta esta noche, ¿no? O sea, tienes que mejorar, ¿no? Ah, ya Ya, tenemos que pulir. ya entregaste ayer la práctica de ayer, era hasta ayer. Hoy es el mejorado, ¿no? Hasta la noche. Ok, ingeniero. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Ok, sobre el tema en sí, algo que no esté muy claro de su primera lectura, para que yo expanda. Pues bueno. Bien, fíjense, estamos en 99. Seguramente hay alguien que ya se ha puesto a poner con dos dispositivos, etcétera. Yo he pedido simplemente de que traten de dar cabida a todos sus compañeros, porque de verdad que son 105, 106. Me he quedado con 70 y tantos, ¿no? Esos son los que realmente pueden estar, ¿no? Y bueno, el resto se supone que tiene algún problema, que lo puede solucionar, lo tiene que solucionar, etcétera, ¿no? En el curso de esta semana hasta la siguiente clase, ¿no? Bien, pues retomamos entonces el tema, ¿no? Si bien se estaba leyendo, ¿no? Ya les había hecho, digamos, marcar el punto donde habíamos quedado. La idea para mí, y me gusta mucho este gráfico, es precisamente el criterio humano, ¿no? ¿Ya? Eh, bueno, esta parte de medición de la Tierra es desde muchos años atrás, ¿no? La idea era que teníamos que hacer mediciones y bueno, yo diría que no solamente en Egipto, ¿no? Ya se tenía idea de cómo iba a poder representar las distancias, ¿no? Y lo primero que se hizo fueron los pasos, ¿no? Entonces, por ejemplo, una de las medición con pasos. Ingeniero, perdón que lo interrumpa. Sí, bueno, Quería preguntarle si el libro que nos está dando para que utilicemos, ¿hay alguna manera de comprarlo en físico por la universidad sí, o en claro que alguna hay. librería? Estimado Joaquín, o sea, por supuesto, ¿no? Este es un libro que está disponible para que tú lo puedas comprar, ¿no? Ahora, yo no soy el autor, por supuesto, entonces tienes tú que agarrar y buscar la información correspondiente, y no solo de este libro, ¿no? O sea, hay varios otros libros que puedes tú ver, ¿no? Este es el que generalmente resume, como les digo, la información, ¿no? Entonces, bueno, no sé si las casetas de fuera de la universidad están funcionando, pero debe haber ahí. Y si no, pues con seguridad lo vas a poder encontrar también en algún puesto de libros, ¿no? Entonces, sí, sí se puede, claro que sí se puede, ¿ya? Muy bien, entonces la idea, Muchas gracias. no tienes por qué, Joaquín. De hecho, nosotros antes lo más preciado que teníamos eran los libros, ¿no? La idea era comprarnos, hacernos nuestra biblioteca, digamos, particular, personal, ¿no? Para tener dónde estudiar, ¿no? Ahora con el Internet realmente esto se ha, no desestimado, pero realmente ahora se acelera mucho la búsqueda por Internet y los sitios donde ustedes pueden descargar, ¿no? Entonces, hay sitios compartidos como el Civil Geeks, pero también hay todos los otros sitios, ¿no? Entonces, bueno, ya les sirve. Pero está demostrado, aprovechando la pregunta de Joaquín, que los que quieren estudiar una materia a veces no les gusta la pantalla de su celular, ¿no? Sino que prefieren el papel. Entonces, la idea es que puedan ustedes tener también, obviamente, un texto impreso, ¿no? Entonces, esa es la idea, ¿ya? Ahora, las metodologías de enseñanza nos dicen que si tú lees, digamos, tienes una cantidad de percepción de lo que estás leyendo y de comprensión, ¿no? Si a eso tú lees en voz alta, debería subir la cantidad de percepción, ¿no es cierto? Etcétera. Lady, no tengo el mejor criterio tuyo, pero adelante, has sido la última en entrar, tienes todo el derecho a preguntar. Adelante, Lady.
No, Inge, se ha apretado nomás, lo siento. Ok. Bueno, has entrado al final, pero has estado presente en la anterior sesión, así que no hay ningún problema. No hay problema. Cuando ustedes quieran preguntar, con el mayor gusto, ¿no? Por eso yo destino siempre las preguntas a la clase, ¿no? Entonces, por supuesto, vamos a siempre, digamos, ya sea al inicio de la clase o al finalizar, tratar de dar el tema de las preguntas que queden pendientes. ¿Listo? Muy bien. Entonces, les estaba diciendo de los mapas de los piratas, ¿no? Una de las cosas que hacían los piratas era medir las distancias con pasos, ¿no? Sin embargo, dependiendo de cuán alta era esta persona, pues variaba, ¿no? Esto ya. Entonces, las formas de medición han ido cambiando, ¿no? En la Tierra, ya. Pero esto no nos daba una precisión como nosotros hubiésemos querido obtener, ¿no? Digamos, decía 50 pasos en sentido noroeste, etcétera, ¿no? ¿Ya? Y esto es cuando tú lo tienes en la tierra, ¿no? Ahora, hacer mediciones en el mar, ¿no? La idea de hacer las mediciones en el mar es que nosotros, bueno, esto es ahorita la parte de abajo, o sea, no podemos pisar, ¿no? Tampoco hay un buzo que vaya hasta abajo, sino que le voy a poner acá la estrellas, ¿no? Navegación. Pero desde la antigüedad le van a poner Cristóbal Colón. Entonces remontarnos hasta esa época, ¿no? Entonces, fíjense, o sea, cómo ellos sabían a qué distancia estaban de cierto lugar, ¿no? Pues no sabían, ¿no? Cuando ellos, por ejemplo, zarparon, todavía se creía que la Tierra era completamente plana, ¿no? Y que cuando veían el horizonte en el mar, o sea, ahí había una cascada y era el fin de la Tierra, ¿no? Entonces, con planos que habían encontrado especialmente los chinos, ¿no? Que los chinos estuvieron mucho antes que Cristóbal Colón en Sudamérica y sabían que había en otro continente, encontró esos planos a través de un mercader, Cristóbal Colón, y precisamente él era italiano, ¿no? No era español, ¿ya? Entonces, él fue a la corona española a decirles que le den dinero para que él iba a hacer un viaje para tratar de encontrar nuevas tierras y esas nuevas tierras deberían ser de la corona española, ¿no? Entonces, convenció, obviamente nadie quería venir, porque obviamente pensaban que al final de lo que se perdía la vista ya se iban a caer las naves, ¿no? Los navegantes. Entonces, él tenía que empezar a navegar, ¿no? Y en el mar prácticamente no tienes pues una referencia prácticamente de la posición. Entonces, todo lo que ves, ¿no? Estos instrumentos que ellos tenían, era directamente hacia las estrellas, ¿ya? O sea, era prácticamente que medían la distancia al cielo y de noche, ¿no? Con estos instrumentos, o sea, medían los ángulos, ¿no? O sea, además está decir que ustedes ya han llevado trigonometría, ¿no? Conforme tú te vas desplazando en el mar, obviamente la estrella, por triangulación que tú mides, te dice aproximadamente que ya te has movido tanta distancia, ¿no? Entonces ellos decían, sí, ya vamos a llegar, qué sé yo, pero ese ya vamos a llegar podría ser en una cuestión de meses o semanas, o sea, no había realmente una certeza de cuánta distancia tú podías representar, ¿no? Obviamente el metro, ¿no? Unidad de medida del metro, ¿no? Y esto es ya historia, ¿no? Si ustedes revisan esa historia, esta unidad de medida, pues nosotros teníamos que relacionar primero con las medidas que se venían dando a través de las sogas, ¿no? Entonces, esta unidad que se ha quedado, pues antes, pues ahí está la longitud de medidas, ¿no? Ustedes van a ver que se las representaba en lo que significaba las cuerdas, ¿no? Entonces, estas cuerdas, pues había que prácticamente graduarlas y proceder, digamos, a la construcción, ¿no? Entonces, el metro fue evidentemente un sistema de unidad de longitud en el que precisamente, como dice acá, ¿no?
Fue creada por la Academia de Ciencias, ¿no? En Francia, ¿ya? Y corresponde precisamente a la 10 millonésima parte de la distancia separada del polo de la línea del ecuador terrestre, ¿no? Esto por lo mismo que le acabo de comentarles, con relación a que siempre se hacía una medición hacia las estrellas, ¿no? Y eso, si ustedes revisan mayas y estrellas, por ejemplo, eh, siempre ellos también revisaban, o sea, para la construcción de sus pirámides, ¿no? No solamente ahí las pirámides de Egipto, ¿no? Precisamente la medición con sus, digamos, pirámides de los mayas, ¿no? Y lo mismo sería en los incas, ¿no? Incas, y podríamos poner estrellas, por decir, ¿no? Igual tenía un conocimiento de la medición de lo que significa las estrellas, ¿no? Entonces, para nosotros no es, les diría, desconocido, ¿no? Con la ayuda de las estrellas, ¿no? Otra cosa es que ahora, digamos, perdemos toda esta riqueza, digamos, que hemos nosotros perdido, por decirlo así, ¿no? Porque muy pocos tienen la idea de hacer mediciones en el espacio, ¿no? Y esto representar acá en la Tierra, ¿no? Pues la idea es que nos valemos precisamente de un instrumento para hacer las mediciones correspondientes. Sin embargo, cuando nosotros ya, digamos, tratamos de articular en métodos geodésicos, ¿ya? Con la curva de altura de la Tierra, sí tenemos lo que se llaman las redes geodésicas, ¿no? Ahí está. Las redes geodésicas, donde prácticamente se interpolan puntos, ¿no? Puntos en toda la Tierra, ¿no? Y estos puntos están ajustados precisamente con la curvatura, ¿no? ¿Ya? Entonces, en Bolivia, nosotros tenemos también redes o puntos de ajuste, ¿no? Así como este que están viendo. Ah, pues este punto tiene coordenadas, ¿no? eh, digamos, exactas, ajustadas, ¿no? En el que deberíamos entender que hay un X, un Y y un Z, ¿no? Coordenadas conocidas, ¿ya? Entonces, generalmente, a veces nosotros pensamos, inclusive un celular, ya, si ustedes bajan las aplicaciones del Play Store, si tienen, digamos, los Android o mismo un iPhone, etcétera, ¿no? Aplicaciones para celular. O sea, ustedes ya pueden tener que su celular, digamos, topografía, tiene varias aplicaciones, ¿no? Además de los SIGs, digamos, se puede volver una medición, o sea, que puede ser capaz de medir distancias, que pueda dar la orientación, que pueda darles posición, etcétera, ¿no? Entonces, hemos transferido muchas de las cosas que necesitamos hacia el teléfono, ¿no? Y el teléfono también a través de sus sensores nos puede ayudar precisamente a colectar más información. Fíjense cuántos, digamos, programas ya ustedes pueden utilizar dentro de lo que significa para navegación, ¿no? Y cartografía o topografía, ¿no? Entonces, una de las tareas que yo les daba siempre en la medición de distancias era cuando nosotros teníamos antes que caminar, ¿no? O sea, eran los pasos que estábamos contando. Hay una regla muy, le digo, conocida, que si tú tienes que desplazarte a 1 kilómetro, o sea, 10 cuadras, en realidad deberías tú pensar que puedes ir caminando, ¿no? O sea, la posibilidad de que tú camines 10 cuadras, eso es lógico que lo puedes realizar, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si yo tengo que ir más de 10 cuadras, ¿no? Pues ahí yo tengo el siguiente pasito que se da es la bicicleta, ¿no? La bicicleta es prácticamente un apoyo para poder desplazarme distancias, ¿no? Y es el vehículo más eficiente en términos energéticos, o sea, que no contamina, etcétera, etcétera.
¿qué rango yo podría moverme en bicicleta? Se supone que es menor a 5 kilómetros, es decir, lo lógico es que yo vaya entre 4 a 5 kilómetros y debo desplazarme. El siguiente paso es hacerlo con bicicleta. O sea, obviamente esto va, o sea, les estoy diciendo de que, bueno, en Cochabamba es hasta un suicidio, ¿no? Tener una bicicleta porque definitivamente no hay la cultura de que haya personas circulando en bicicleta, ¿sí? Primero, porque les pueden robar, les pueden asaltar, qué sé yo. Segundo, el conductor, ¿no? O sea, aquí es la ley de la jungla, ¿no? O sea, automóvil y conductor. O sea, aquí sí que se hace todo lo posible, digamos, porque la persona que conduce, digamos, mientras un carro sea más grande, es la que tiene preferencia de paso, ¿no? O sea, si es tu carro pequeñito, olvídate, ¿no? O sea, no vas a competir contra uno, ¿no? Segundo, hay la estigmatización, especialmente de las mujeres que conducen, ¿no? Que ellas tienen la preferencia, pues nada que ver, o sea, son reglas de tránsito que se tienen que cumplir y nadie cumple las reglas de tránsito, ¿no? Entonces, cuando tú tienes un dispositivo de un vehículo, deberías tú pensar de que debes ocupar los asientos libres en traslado de algo, ¿no? ¿Cuándo debes usar un vehículo? Cuando tienes más de 5 kilómetros. Además, tampoco es fácil, digamos, vas al centro, están las grúas, no hay parqueo, no sé, si tu carro no está con el seguro te lo roban, etcétera, ¿no? Y segundo, bueno, tú no le haces caso, digamos, en el caso de un ciclista, porque supuestamente piensas que tienen SOAT, ¿no? O sea que si le pasa algo, bueno, el SOAT cubrirá, ¿no? Pero en realidad nunca hay una cultura de respeto ni al peatón ni a el ciclista, ¿no? En Cochabamba, ¿ya? La otra cosa que pasa es de que lamentablemente ellos también, o sea, como ciclistas y peatones, tampoco, digamos, respetan. Me voy a referir a lo siguiente, o sea, paradas de buses. Y es que todo lo que les estoy diciendo es educación vial, ¿no? O sea, todo lugar debe tener una parada, ¿sí? Donde el bus viene, el bus es un sistema masivo de llevar, o sea, colectivo, ¿no? O sea, de varias personas. Este bus debería venir a hacer un paro programado, o sea, van las personas y suben las personas. Inclusive para que sea optimizado, por eso los buses tienen una puerta al medio donde bajan y por acá suben, ¿no? Haciendo una optimización del tiempo. Pero, ¿qué es lo que pasa con el peatón, ¿no? Con la persona, ¿ya? O sea, vamos a poner un peatón. Un peatón es un transeúnte que está en la calle, ¿no? Y este peatón, lo típico es que debería usar los sitios para los cuales fue diseñado el que él se pueda desplazar, ¿no? Caminando, ¿ya? Nadie cumple esto, ¿no? O sea, las cebritas, todos por medio de la calle, así como están viendo acá, ¿no? En una avenida y está queriendo cruzar, ¿no? O sea, obviamente no lo van a atropellar, porque obviamente acá es una avenida de velocidad, ¿no? Está diseñada para los carros, no para los peatones, ¿sí? La otra cosa, esta persona, o sea, justo ahí, ¿no? Estira su mano y quiere que inmediatamente pare donde está la persona, ¿no? El vehículo, ¿no? O sea, el bus debe parar donde está la persona. Entonces se dice que supuestamente los buses deberían ir donde está yendo la persona y eso no es así, ¿no? En cualquier parte del mundo, tú tienes un sistema de buses, tienes que ir hasta la parada, que deberías tener una parada en unas 2, 3 cuadras caminando y el bus te deja en ese punto y debes también ir caminando hacia tu posición, ¿no? No hay esa cultura. Es más, si no ha parado, por ejemplo, donde ella ha querido, le riña al chofer, ¿no? Le dice, le ha dicho que pare, me hace correr, ¿qué pasa? Así, ¿no? O sea, totalmente un caos, ¿no? Entonces, en ese caos, o sea, el que tiene el carro más grande es el que gana, ¿no? O sea, no hay respeto a ninguna
de las señales de tránsito, nada, nada. Lamentable, pero cierto, ¿no? Yo siempre espero que con el tren metropolitano cambie, pero por ejemplo, el teleférico, La Paz, ¿no? La Paz, yo creo que es uno de los modelos, ¿no? Porque en un sistema público de transporte, ¿no? Porque realmente tú entras, está limpio. Segundo, antes de entrar, prácticamente tienes que hacer una cola. Nadie está queriéndose colar. O sea, porque sencillamente todos están ordenados, ¿no? O sea, y a partir de eso tienes un sistema eficiente de transporte donde estás usando de un punto a un punto la conexión y después de eso tú continúas, ¿no? Entonces, fíjense, yendo nuevamente a lo que significa los pasos, o sea, caminar de noche en ciertos sitios, complicadísimo, ¿no? O sea, porque a veces no son siempre los más seguros, ¿no? O sea, hay gente que, por ejemplo, me contaban mis amigos de México, ¿no? O sea, en la noche ya no sale porque sencillamente es muy peligroso, ¿no? Entonces yo diría que, digamos, el caminar acá, pues no puedes caminar libremente ni a todas las horas, ¿no? Sin embargo, la ley dice que en 10 cuadras tú deberías caminar. Más de 10 cuadras deberías usar una bicicleta, es lo más óptimo, ¿ya? Es decir, que lo voy a cerrar, lo voy a cerrar, lo voy a cerrar, enseguida vuelvo a la red geodésica, ¿no? Deberías usar una bicicleta, ¿ya? Y por un principio básico, ¿no? Polea con la energía de tus piernas, ¿no? Logras desplazarte una distancia sin cansarte y obviamente es muy eficiente, ¿no? Ahora imagínense, llevan a la universidad, chao bici, ¿no? Bueno, pues también un problema. Pero bueno, en líneas generales deberíamos pensar que la bicicleta es el segundo paso para eso, ¿no? Obviamente después de eso está la moto, porque ahí ustedes miran, ingeniero, no, antes de eso está la moto, sí, correcto. La moto debería llevar pues la persona y la otra persona debería llevar, si llevas a otra persona, debería, debería tener todos los dispositivos de protección, ¿no? Por ejemplo, esta moto, fíjense. En esta moto, o sea, está la persona y tiene específicamente un asiento más para que pueda un acompañante seguir. ¿Es eficiente? Claro, su motor es mucho más pequeño, ¿no? Bueno, en este es bastante grande, ¿no? Pero de todas maneras es pesada la moto, qué sé yo, es mucho más estable, tiene más velocidad, qué sé yo. Fundamentalmente debe tener protección la persona, ¿no? Un casco. Y el acompañante también tiene casco. ¿Qué opinan de esto? O sea, esto sucede en Cochabamba también, ¿no? Son, miren, 5. 1, 2, 3, 4 y 5. Y tal vez llevando aquí un bebito más, el perro más aquí, qué sé yo, ¿no? O sea, es totalmente inseguro, ¿no? O sea, y realmente ya es muy peligroso. O sea, este vehículo no está diseñado para esta capacidad de personas. Entonces, deberían considerar ir precisamente en un automóvil. Un automóvil tiene un número de plazas, ¿sí? En el que tú puedes, obviamente, llevar personas, ¿no? ¿Cuántas plazas generalmente tienen? 4 a 5, ¿no? Entonces, si tú tienes que moverte más de 5 kilómetros, lo ideal es que utilices un vehículo, pero además seas eficiente, ¿no? En lo que corresponde la capacidad del vehículo. Si tú necesitas un vehículo, digamos, solo para ti, deberías pensar en los famosos Quantum, ¿no? Quantum Bolivia, ¿no? Para una sola persona, ¿no? Es totalmente eficiente porque además es, ¿cómo se dice esto? Es eléctrico, ¿no? Entonces, fíjate, con este vehículo tú te puedes desplazar hasta 40 kilómetros. Después de eso tampoco es eficiente, ¿no? O sea, tú desplazarte más de 40 kilómetros por día, debes pensar mejor quedarte en tu casa, porque te va a llevar mucho tiempo al trasladarte, lo cual es totalmente ineficiente en tu tiempo del día que tú debes tener, ¿no?
Entonces, personas, por ejemplo, yo recuerdo, ¿no? Cuando era la parte presencial, les decía, ¿de dónde estás viniendo? Ingeniero, estoy viniendo de Vinto, ¿cuántas horas te lleva? A veces me lleva 2 horas, ingeniero, ¿no? Entonces yo prefiero venir a la universidad y quedarme, ¿no? Entonces no había posibilidad, ¿no? Que vaya y vuelva esa persona, ¿no? Entonces ahí ya tiene que considerar si es más de 40 minutos que te tienes que desplazar en mudarte, ¿no? En las grandes ciudades, ¿no? Si tú logras trabajo, por decir Sao Paulo, Sao, ciudad, ¿no? O sea, Brasil, muy, muy grande, ¿no? Vamos a ver, ahí está Sao Paulo, totalmente gigante, ¿no? Si prácticamente tú tienes que desplazarte más de 40 minutos entre ida y vuelta y a veces el tráfico, consideres seriamente cambiarte de posición en la que vives, ¿no? Realmente es demasiado grande la ciudad, ¿no? O sea, claro que el sistema de transporte debería ser, digamos, que te ayude, ¿no? Pero ya vas a gastar mucho dinero en transportarte versus cambiar de punto o ubicación más cercano a donde tienes tu trabajo, ¿no? Entonces, estas cosas las estoy mencionando porque la tarea precisamente que les daba, ¿no? Cuando nosotros teníamos era con el Google Maps o el Google Earth también, ¿no? Google Maps, ¿ya? Y si ustedes van al Maps, obviamente ustedes tienen que tener su posición, por ejemplo, ¿no? Y ahí poner la posición, digamos, Universidad Mayor de San Simón, ¿no? Si yo quisiera ir a la Universidad Mayor de San Simón, digamos, de donde estoy, obviamente estoy en laboratorio, ¿no? Universidad Mayor San Simón, en la Jordana, ¿ya? Entonces ahí está, ¿no? Entonces debería llegar ahí, ¿no? Entonces, ¿cómo llegar? Te dice, ¿no? Las distancias y obviamente te dice también con qué llegar, ¿no? O sea, ahí estaría. Punto de partida, laboratorio de hidráulica. Laboratorio de hidráulica. Un escucho, ¿no? Entonces, fíjense, yo tengo que correr esto. ¿Qué distancia? Inmediatamente me dice 7.8 kilómetros, ¿no? Y me dice el tiempo probable por la ruta que yo tenga, ¿no? A partir de esto, o sea, ¿qué opciones yo tengo? Fíjense, un vehículo, un tranvía, un peatón, de bicicleta y también un avión. Esperen un segundito, hay una llamada, ahorita vuelvo. Bien, gracias, retomado. Entonces, la idea es que en las mediciones, fíjense cómo ya está representando nuestra posición y además cómo nosotros podemos ir, ¿no? Si yo le pongo, por ejemplo, caminando, la idea es que me va a dar una ruta, ¿no? Y me lleva más o menos más de una hora, fíjense,
Entonces es ineficiente. Ahora, si yo le digo, por ejemplo, con bici, no me da una ruta, pero prácticamente yo debería bajar este tiempo y sí, podría más o menos ir en bici, pero son 7,5 kilómetros, ¿no? Entonces, prácticamente lo ideal es que yo tenga hasta 4 kilómetros de distancia, ¿no? Por la bicicleta. Ahora, ¿podría tener otro vehículo? Claro. O sea, podría tener, por ejemplo, la moto, ¿no? Pero la moto, la capacidad, ¿no? Ahora, hay una cosa que tenemos que ser muy, muy realistas, ¿no? Cuando nosotros hablamos de la motocicleta, y más si están ustedes viendo esta figura, o sea, la persona que va en Brasil, por ejemplo, sin casco, considera a la policía que tiene un intento de suicidio, ¿no? Y la detiene y obviamente la arresta, ¿no? Porque de no tener, digamos, un casco en Brasil significa intento de suicidio, ¿ya? Entonces debería ir la persona más su acompañante, ambos con casco, ¿no? Y lamentablemente la moto está más expuesta, ¿no? Porque si le va a chocar, por decir, un vehículo, un automóvil a una moto, ¿no? O sea, el vehículo tiene, no digamos que bruto, pero tiene algo más de protección. Aquí están las bolsas, ¿no? De aire, qué sé yo, pero trata de proteger a el que está llevando y el que está llevando, el que está conduciendo es responsable de la seguridad de los que van con él, ¿no? Entonces, por ejemplo, si una persona tiene un acompañante, un vehículo, digamos, cinturón de seguridad, ¿no? ¿De quién depende o de quién es la responsabilidad de que se pongan en un vehículo el cinturón de seguridad? Del conductor, ¿no? O sea, él no debería partir, ¿no? En el vehículo sin que tenga la seguridad correspondiente a la persona que lo acompaña, ¿no? Entonces es muy importante, digamos, que ustedes visualicen este tema porque también parte fundamental de la educación, además del conductor, es de todos usar las medidas de seguridad, ¿no? Este vehículo, bueno, en Cochabamba puede correr, pero en realidad en la ciudad no está diseñado para ir a una alta velocidad, ¿no? Como las autopistas que tienen, ¿no? Un viaje más de 100 kilómetros por hora y tiene que el vehículo proporcionar la seguridad al menos de esa velocidad, ¿no? O sea, que no mueran las personas, ¿no? Entonces, es importante esto que les menciono porque lamentablemente la moto está más expuesta, ¿no? O sea, hay un choque es directamente a la humanidad, por decirlo, de la persona. Imagínense que un vehículo choque a esta moto, ¿no? Tiene una, dos, tres, cuatro, cinco personas que pueden tener una lesión muy grave, ¿no? Segundo, ellas son las que no están incumpliendo la normativa de traslado en este vehículo. Segundo, no tienen la normativa de seguridad, ¿no? Entonces, fíjense por qué es tan importante el cumplir la normativa y también saber cuál sería digamos, sí, el vehículo que nosotros vayamos a usar para desplazarnos, ¿no? Yo en este momento estoy acá, ¿no? Necesito desplazarme hasta la Universidad Mayor de San Simón, me lleva 21 minutos, son 7,8 kilómetros, ¿no? Entonces yo debería tener un vehículo, si voy solo, por decir, o sea, que tenga una plaza o dos plazas. Hay vehículos de dos plazas, ¿no? Entonces van a ver que son cada vez más pequeños y obviamente, ahí está, miren, fíjense, sus autitos de dos plazas, ¿no? Entonces tú como ingeniero deberías tener ese criterio, ¿no? Pero acá es la ley del más fuerte, ¿no? Como, a ver, uno de los vehículos, una Dodge Ram, la más grandota, ¿no? 2.500, esta no es grande, y la 5.000i, ¿no? O sea, esta camioneta, por ejemplo, se supone que es de carga, ¿no? Ya, 4 plazas de vehículos, deberían ustedes usarla para llevar cosas, ¿no? Ya, entonces debería ser un motor bastante V8, qué sé yo,
Entonces, si yo llevo solamente una persona, solo para el traslado de esa persona, es completamente ineficiente, ¿no? ¿Mm? Claro que esta, digamos, es la que quiere hacerse respetar en la vía, ¿no? En la vía. Bien, entonces fíjense, ¿por qué hablamos de distancias? Porque la idea es ahora precisamente, y aprovechando la pregunta de su compañero, ¿no? O sea, ¿dónde está Alejandro, no? Preguntaba sobre las clases, ¿no? Eh, yo estoy muy feliz de usar el entorno virtual, pese a que mi nueva carrera es como de locutor de radio, ¿no? Porque sé que están ustedes al otro lado, no los veo, ¿no? Etcétera. Pero es completamente eficiente para mí hacerlo, porque fíjense, en 5 minutos estamos en un aula virtual de 100 personas, lo que no tenían en en la, en la FCIT, ¿no? O sea, había que estar matándose por un asiento, ¿no? Segundo, que nos conectamos y está. O sea, tiene ventajas y desventajas. Segundo, que para mí realmente es muy eficiente, ¿no? O sea, no tengo que trasladarme para empezar una clase, porque teníamos que salir nosotros, ir a tiquear, volver a la clase, subir los 3 pisos, que se... O sea, ustedes tenían que trasladarse desde su casa. Imagínense si alguien vivía en Vinto. Terrible. ¿Mm? 2 horas. Entonces, yo digo, tal vez este sistema virtual ha venido para quedarse, ¿no? Si bien va a ser seguramente presencial algunas actividades, como las de laboratorio, cuando tengan ustedes la necesidad de venir a experimentar con los equipos, todo eso, sí. Pero las clases, no sé si llegarán a ser del todo presenciales al 100%, ¿no? Esto va a depender de las estadísticas, ¿no? De sedes. Pero en realidad en todo este tiempo yo he trabajado virtualmente y he trabajado muchísimo porque les cuento que, digamos, si tenía que reunirme inclusive con el exterior, qué sé yo, lo hacía, ¿no? Es conectarse igual que ustedes lo están haciendo aquí o en diversos sitios, ¿no? Y por ejemplo, si ustedes están inclusive en otra ciudad, pueden todavía asistir a la clase, ¿no? Lo que no sería, ¿ya? Pero lo que nadie les ha dicho es lo que acabo de explicar, o sea, ¿cuál es la eficiencia en tu tiempo como persona, ¿no? Desde si te tienes que desplazar, ¿cómo te vas a desplazar, ¿no? ¿Hasta qué parámetros? Acá, 1 kilómetro. Bicicleta hasta 4 kilómetros, moto, qué sé yo, 4 kilómetros para arriba, pero siempre viendo el tema de la capacidad del vehículo y siendo eficiente, ¿no? Todos nos queremos ver seguramente con una Dodge de estas, ¿no? O sea, seguramente, pero realmente la vas a usar, es decir, vas a poner acá, este es un vehículo de trabajo, ¿no? Vas a utilizar, digamos, este vehículo como corresponde, ¿no? Entonces, yo creo que la conciencia de ustedes que vienen a la universidad, pues tiene que ser en esa magnitud también, ¿no? Ahora, ¿cuán seguro o inseguro es esto? Pues si todos respetamos lo que debemos hacer, pues debería ser una convivencia pacífica, ¿no? Entonces deberíamos más bien todos educarnos en la parte vial, ¿no? Y otro, esto de las grandes ciudades nos muestra que si realmente es demasiado el tiempo, o sea, tú estás demorando más de 1 hora y media, digamos, en llegar al sitio, debes considerar seriamente en moverte, ¿no? De ubicación más cerca de donde vas a estar. Porque si no, te pasas 2 o 3 horas del día, ¿no? En solo trasladarte, y eso es completamente ineficiente, ¿no? Porque estás perdiendo horas de tu vida, ¿no? Ya, en vez de estar haciendo algo productivo por ti mismo, tienes ese problema, ¿no? Entonces, efectivamente, yo miren, por ejemplo, tengo que cruzar toda la ciudad, ¿no? Para venir son más de 25 kilómetros, me parece que tengo que, que venir. Eso lo hago en casi 25 minutos por, ¿por qué? Porque primero utilizo las rutas rápidas y segundo utilizo un horario que no es pico, ¿no? Entonces prácticamente a mí me sirve entre 7:30 de la mañana y ya salgo
máximo a las 7 de casa, entonces retorno también en la noche, ¿no? O sea, hablando de 5:15 termina mi última clase y ya me voy, ¿no? Entonces, es eficiente desde el punto de vista de lo que yo tengo que trasladarme. Y segundo, tengo un carro que el motor es pequeño, ¿no? O sea, no me incide, digamos, demasiado el costo de transporte, ¿no? Entonces, esos son, digamos, temas que están como parte de la materia. Entonces, yo les daba una práctica, digamos, en las que ellos usaban rutas alternativas, ¿no? Con vehículo o con transporte público, ¿no? El transporte público acá no llega, me parece, por eso no está saliendo, pero digamos, si tuviese que ir desde Quiracollo, Cochabamba, por decir, o desde Sacaba, ¿no? Entonces, se ha ido acá. Tendríamos que hacer desde Esteban Arce y Aroma, Calama, ¿no? No, tendríamos que poner acá. Plaza Bolívar, por ejemplo. Creo que es Plaza Bolívar y Villacollo. Ahí está. Plaza Bolívar y Villacollo, Ruta Nacional 4, ¿no? Entonces, fíjense, estoy en 36 minutos y no me aparece. Transporte público. En todos los navegadores que tienen de los celulares ya nos aparece, ¿no? Entonces, miren, ya son 15.1 kilómetros y deberíamos usar 36 minutos, ¿no? ¿Qué alternativas tenemos? Pues ahí habría que averiguar, digamos, cómo yo puedo hacer este tiempo en otras rutas, ¿no? Imagínense un bloqueo aquí y no llego, ¿no? Entonces ese es el problema, ¿ya? O desde Sacaba, ¿no? Entonces Sacaba. Ya, entonces Sacaba, ¿no? Subalcaldía de Labra, esto sería Manzaní, este es el distrito 6 más abajo, ¿no? Este acá, desplazar. Estamos hablando de Sacaba, desde aquí, del Hospital México, por decir, ¿no? Nos vamos a poner en la ruta de transporte, ¿no? Entonces, la idea precisamente de hacer este traslado de ustedes es que no pueden estar mucho tiempo, digamos, perdiendo, a no ser que sea eficiente, ¿no? O sea, te trasladas, haces todo lo que necesites hacer durante el día y después retomas, ¿no? La vuelta a donde tienes que hacer, ¿no? Todavía nuestra ciudad es pequeña, ¿no? O sea, y yo creo que de aquí a unos años, fíjense, Cochabamba tiene la forma de un shrimp, es un camarón, ¿no? O sea, acá está su cola, viene aquí y tienen todo Sipe, Parotán y Santibáñez, todo esto que se va a unir, ¿no? Todo esto se va a unir, ¿no? Entonces, prácticamente ahí, si ya tú vives, por ejemplo, en Santibáñez, ya es una distancia bastante grande, ¿no? Para poder ir y volver todos los días. Más, bueno, deberíamos poder, ¿no? Entonces, yo les hacía hacer, de acuerdo a sus rutas de transporte, ¿no? Desde donde están viviendo hacia la Universidad Mayor de San Simón. Entonces, ustedes ponían su ubicación y tenían que ver las diferentes posibilidades de ir a la universidad, ya sea caminando, cuánto te podía llevar, en bicicleta, cuánto te podía llevar, en un vehículo y en un transporte público, ¿no? Entonces la idea es de que la práctica, la tarea de ustedes consiste en primero saber qué distancia se desplazan, porque a veces ustedes hasta el día de hoy solo han tomado el vehículo, ¿no? Y no saben cuántos kilómetros están recorriendo por día, ¿no? Entonces acá yo necesito hacer ese trabajo, ¿no? Como práctica, crear acá tarea, distancias a la UNS, ¿no? Desde donde vivo, ¿no? Donde vivo, ¿ya? Como les digo, por decir, tal vez ustedes inclusive están ya más alejados, no hay problema, utilicen eso. Pueden usar ya sea el Google Maps o también podrían usar ustedes el Google Earth Pro, porque son dos, digamos, programas que les sirve, o cualquier aplicación que ustedes puedan tener de navegación precisamente en su celular, ¿no? Entonces, el Google Earth Pro también les da la posibilidad de medir distancias, ¿no? Esto, por ejemplo, nos ayuda
ayuda a nosotros con las herramientas, ¿no?, que tiene este programa a tener prácticamente una, una distancia, ¿no?, específica que tengo que moverme, ¿no? Entonces, acá me voy a venir hacia la universidad. Ok, casita, por favor. Ya, aquí estaría Cochabamba, ¿no? Ah, ahí está Cochabamba, las calles, etcétera. Yo tengo, fíjense, la posibilidad de una regla, ¿no? O sea, esta regla me podría mostrar las distancias que yo tengo que recorrer, ¿no? Pues aquí, miren, me dice más o menos que son 1,95 kilómetros, etcétera, ¿no? Entonces, obviamente, si ustedes entran al internet, pueden ver también la ruta de los trufis, ¿no?, del servicio público, ¿no? Entonces, muchas veces pueden usar un sistema para que puedan inclusive desplazarse de un sitio al otro. Entonces, en la medición de distancias, tenemos que tener en cuenta esos temas, ¿no? Y que también incide un poco ya la curvatura de la Tierra, ¿no? Por supuesto, ¿no? Más de 5 kilómetros si tenemos que medir, y hay una ligera variación y es por eso que tenemos que tener los bancos de nivel para que nos amarremos, digamos, ¿no?, lo que vayamos a hacer precisamente a esto, ¿no? Entonces, la primera práctica de trabajo consiste en precisamente hacer distancia a la UNS desde donde vivo o distancia UNS vivienda, ¿sí? Y aquí realizar las diferentes alternativas, ¿no? Entonces sería a pie, las rutas, ¿no? A veces a pie. A veces, por ejemplo, yo sí o sí necesitaba, porque tengo que tomar dos trufis, ¿no?, para llegar a la universidad, no es uno solo, a veces el trufi no me deja, ¿no? Entonces, una parte tengo que elegir si voy en trufi, me acerca, digamos, que les digo, hasta la Ayacucho, que sé, de la Ayacucho voy caminando hacia la universidad, ¿no? Entonces, en bicicleta, después sería, estas son opciones, ¿no? Uno, pie, dos, bicicleta, tres, dependiendo de la capacidad, ¿no? Y ahí están los kamikazes, ¿no?, de las motocicletas, motocicleta. Y lo que decía mi amigo, como les digo, ¿no? O sea, en moto, ¿no?, Fernando, tenemos dos tipos de personas, ¿no?, que manejamos moto. Me dice. Las que hemos tenido un accidente y las que van a tener, o sea, no hay más, ¿sí? Demasiado peligrosa la moto, ¿no? Imagínense una avenida, una moto, según él está yendo muy rápido, pero viene un carro a toda velocidad y chao, ¿no? Entonces la cantidad de accidentes que hay en moto es impresionante, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque obviamente son completamente imprudentes, ¿no? Ambos, o sea, el motociclista y las otras personas, ¿no? Entonces, la idea es precisamente, aquí le estoy poniendo en moto porque, bueno, es la capacidad del vehículo, no la velocidad del vehículo. Cuatro, un transporte público. Pero hay diferencia, ¿no? Ahí sería bus, bufi, etc. Entonces, vean, pueden subestructurar, ¿no? Cinco, pues, obviamente está después del transporte público, el vehículo particular, o sea, no esperas, ¿no? En transporte público, con seguridad, tiene paradas, ¿no? Y más, como les digo, ¿no? Donde, páramelo un ratito, así, cada cuadra. O sea, fíjense nomás, yo me acuerdo cuando era la parte presencial, me voy a ir acá, ya que, o sea, yo renegaba, perdón la palabra, pero renegaba, porque decía, fíjense, yo me venía, digamos, en el bus, en el trufi que me traía por acá, perdón, por la facultad de medicina, ¿no? Daba una vuelta así, ¿no? Y se entraba por aquí, ¿no? Aquí, fíjense, Plazuela Sucre, ¿no? Vale, me daban un ratito, así, ya se paraba, todos bajaban así, ¿no?
Estaba partiendo el bus, un ratito en la puerta, así. Aquí quería que se lo pare a ver el vehículo. Estaba ganas de mandarlo pues, de paseo a la persona, ¿no? Ya, paraba, así, ¿no? Porque si no lo reñía, ¿no? Le he dicho que pare, así, ¿no? Agarraba, iba aquí, donde es justo esta otra puerta, me parece por aquí, más o menos. Bueno, ojalá hubiese ido por aquí, ¿no? Páramelo, así, otra vez, así. 5 paradas en menos de una sola cuadra, o sea, ¿qué nos pasa, no? O sea, realmente, y nosotros teníamos al final el ingreso tecnológico, creo que es por aquí, ¿no? O sea, debía haber tal vez 2 paradas, ¿no? Esta y esta, supongo, ¿no? Porque estas otras no son puertas principales. Si vas a acceder por humanidades, estás a 20 metros, ¿no? Y si vas a acceder por tecnologías aquí, y después no más paradas, ¿no? Bueno, en realidad, fíjense, o sea, si ustedes quieren cada 20 metros que pare el bus, por supuesto, nunca van a llegar, ¿no? O sea, es preferible bajarse y cuando tienes que correr, corres nomás ya, pues más rápido, ¿no? Pero en realidad debería ser eso, o sea, paradas autorizadas, ¿no? Donde cada uno vaya, tome y prácticamente continúe, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa con el servicio público? Que prácticamente ya no se arrincona, ¿no? O sea, cuando hemos dicho ya un, digamos, un colectivo, prefiere el colectivo frenar que sube la persona aquí toda una cuadra de vehículos que le están siguiendo, le están bocinando, pero le vale, ¿no? O sea, no tiene oídos esa persona, o sea, directamente acá, o sea, me vale que pase, etcétera. Y cuando nosotros somos los que no estamos bien educados, porque deberíamos ir a una parada, ¿no? Caminar y esperar en la parada disciplinadamente, ¿no? Y por orden de llegada y tomar el servicio que nos, digamos, nos sirve. Falta mucho por trabajar realmente, demasiado yo diría. Entonces, vehículo particular, aquí estamos pidiendo que va a ser en TRUF y bus, o sea, lo que vaya a ser, y el vehículo. Entonces, ida y vuelta, ¿ya? Ida y vuelta, porque la vuelta a veces también es otro. Ida y vuelta, ¿no? Entonces, ustedes van a hacer el análisis, hacen impresiones de pantalla del sitio donde se van a trasladar, hacen un análisis, ¿no? De dónde a dónde y hacen una impresión de pantalla con la fecha y la hora, ¿no? No solamente la ruta, ¿ya? La fecha y la hora que es de hoy, ¿ya? Y estas alternativas en distancia, ¿no? Y tiempo que les va a llevar, ¿no? Y de vuelta, distancias y tiempos, ¿ya? Van a entregar para las 2 de la tarde. ¿Ya? Y el tema es prácticas. Prácticas personales. ¿Listo? Entonces, esa es la primera cosa que tiene que ver con relación al tema que estamos llevando, que es medición de distancias de presentación de la realidad. Y segundo, que ustedes sepan qué distancias se mueven por lo menos cada día, ¿no? Entonces, a partir de esto, las observaciones, como ustedes han visto, y las mediciones, obviamente, esto lo hemos explicado, la planimetría y la altimetría esta mañana, ¿no? Y prácticamente la suma de las dos, ¿no? Entonces, en el estudio y la ejecución, pues yo creo que sería bien. Bueno, tenemos las 12:15, ¿no? Entonces, yo creo que desde ahora tienen la práctica hasta las 2, ¿ok? Completen esa práctica. Segundo, tienen que hacer el Excel de todo esto, los conceptos que estamos metiendo. Por favor, sean bastante exigentes con ustedes mismos, especialmente con lo que son las libretas de campo, cada una de estas cositas, ¿no? Es decir, en los videos que vean, por favor, vean cómo se realizan las mediciones topográficas, ¿ya? Entonces, el Excel no es tan light, ¿no? El Excel ustedes deben hacer lo más completo posible hasta esta noche, ¿no? Y vamos a utilizar este periodo de tiempo para que eso sea así, ¿ya? Entonces, por favor, empiecen a hacer sus prácticas, ¿no? Yo voy a seguir conectado, más si quieren desconectarse no tengo ningún problema, pueden desconectarse previo a que me lo pongan acá, su número de celular, que es
prácticamente un control mío de que están ahí, ¿no? Y vale solamente en este horario, ¿no? De 12:14 a 12:15, por decir, ¿no? Ya. Empiecen, por favor, si hay alguna pregunta, me la hacen con el mayor gusto, yo voy a responder. ¿Listo? Entonces yo creo que como primera parte estaría bien el que lo tengamos acá. Vamos a programar más trabajos en la plataforma.